raccomandando alla cura provvidenziale di Dio Onnipotente coloro che lottano per la pace e la riconciliazione, esorto i fautori della violenza a rinunciare a questi atti e a unirsi ai loro fratelli e sorelle per lavorare insieme alla costruzione di una civiltà dell'amore. Hoy la humanidad está sufriendo en todas partes del mundo situaciones de violencia que no se conocían antes. Todos los integrantes de la humanidad, autoridades, militares, civiles, religiosos, periodistas, padres de familia, alumnos de escuelas, todos somos víctimas de la violencia, también los ancianos. Acompáñenme en este programa especial hoy para que juntos analicemos cómo se puede ser creyente en un mundo que se está tornando adverso y que es extraordinariamente violento. Y cómo se puede dar razón de Dios, cómo se puede evangelizar en ambientes de violencia extrema. Es el tema que nos ocupa hoy, quédese con nosotros. Gracias por estar con nosotros, les saludo con afecto. Este es un tema, como ve usted, que nos ocupa absolutamente a todos. Nadie está exento ya de estas situaciones de violencia. En cualquier reunión que tenemos con amigos, reunión familiar, alguien está hablando de que fue víctima de alguna extorsión, de alguna amenaza, de algún asalto. Es terrible. Analizaremos esto en este programa y hemos invitado a profesionistas de la salud para tratar el tema de la violencia familiar, de la comunicación para ver cómo es que los medios están repercutiendo toda esta violencia. ¿Es lícito acaso que los medios exhiban la crueldad de la violencia tal cual, decapitados, etcétera? ¿O debería optarse por no seguir el juego a ciertos criminales y mejor no hablar de esto? El programa se torna muy interesante, además tendremos la perspectiva teológica. ¿Qué es lo que un hombre conocedor de Dios y de las cosas de Dios nos puede decir, ¿no? ¿Cómo se puede ser una persona buena en un mundo tan adverso? Bueno, antes de entrar en materia, quiero compartirle a usted una noticia que es triste, pero que es grata, muy feliz al mismo tiempo. Es una de esas noticias que por un lado nos dejan triste cuando sabemos que un gran hombre, que una gran persona ha dejado de estar entre nosotros. Me refiero al padre Rafael Checa, sacerdote carmelita descalzo. Él regresó a la casa del Padre justamente el día de la memoria litúrgica de San Felipe de Jesús, el 5 de febrero a la 1:30 de la tarde. El padre Rafael Checa dejó de estar con nosotros y empezó a estar con Dios. Y esta es la parte alegre de la noticia. Con este Dios con quien tanto platicó él, con quien tanto oró, a quien a tantos nos presentó, porque el padre Rafael Checa fue un gran maestro de oración. A mí, en lo personal, me enseñó a orar. Alguna vez lo busqué, se lo pedí y me dijo, ¿quieres aprender a orar? Pues primero tendrás que aprender a callar, porque para escuchar a Dios que nos inhabita, es necesario que nos silenciemos para escuchar su voz que surge de lo callado, de lo íntimo de nosotros. El absoluto, así lo decía él, nos inhabita. Descansa en paz el padre Rafael Checa. Hemos ganado un amigo en el cielo, seguro. Quienes lo tuvimos por amigo aquí en la tierra, ahora lo tenemos por amigo en el cielo y por intercesor. Comencemos con el tema de hoy. Primero veamos una nota, un editorial del director de la Sala de Prensa de la Santa Sede, el padre Federico Lombardi, que ya nos hacía notar apenas la semana pasada sobre situaciones de violencia en el norte de África, concretamente en Egipto, concretamente en las ciudades de Alejandría y del Cairo. Hemos visto las noticias todos, hemos visto a multitudes pues con actitudes de violencia y un gobierno también violento aferrado en el poder durante 30 años, el gobierno del expresidente Hosni Mubarak. Esa violencia que surge en el norte de África amenaza con extenderse a otras regiones, a Siria, a Irán. Hay violencia en Irak también, continúa ocupado por los Estados Unidos. Veamos cómo el padre Federico Lombardi, director de la Sala de Prensa de la Santa Sede, nos hace reflexionar sobre esta violencia
en el norte del continente negro. Estas semanas el mundo mira a África septentrional y Oriente Medio, primero en Túnez, después en Egipto y en los otros países donde se han puesto en movimiento procesos de cambio político todavía difíciles de definir y valorar, pero con seguridad lo suficientemente importantes como para hacer hablar de una revolución. Todos esperamos que en los pueblos implicados se evite la violencia y la sangre y que no se prolonguen los tiempos de inestabilidad en los que el riesgo de oposiciones y enfrentamientos es mayor. Naturalmente, las dificultades económicas, las situaciones de pobreza que sufren grandes capas de población, agudizada por la crisis económica global, han tenido un peso muy importante en el origen de las protestas. Pero como han observado los obispos de África del Norte, hay que reconocer también una expectativa de mayor libertad y dignidad con respecto sobre todo a las generaciones más jóvenes de la región, que se traduce en la voluntad de que todos sean reconocidos como ciudadanos y ciudadanos responsables. Las poblaciones de la zona tienen un altísimo porcentaje de jóvenes que no ven ante sí perspectivas abiertas de futuro. En este contexto vuelven a la mente las propuestas que avanzó el Sínodo para Oriente Medio hace pocos meses, cuando reivindicaba para los cristianos los plenos derechos de ciudadanía en sus respectivos países. Ahora son pueblos enteros los que, para realizar mejor su dignidad, piden ejercer más responsablemente los derechos de ciudadanía que corresponden a toda persona humana de cualquier religión. Los cristianos son una pequeñísima minoría, pero son solidarios con todos en estas expectativas y en estas esperanzas. Si estas naciones de mayoría musulmana consiguen triunfar en la empresa crucial de crecer en el diálogo, en el respeto de los derechos de todos, en la participación, en la libertad, la paz del mundo estará más segura. Es lo que deseamos, ante todo por su bien, pero también para toda la familia de los pueblos. Oiga, qué bien lo dice el padre Federico Lombardi. Si estas comunidades musulmanas logran entrar en diálogo, pues muy bien para ellos y también para nosotros. Pero piense usted, si no, imagínese un mundo fundamentalista, extremista, musulmán, con una mentalidad de una guerra santa, la yihad. Bueno. Cristo nos ampare. Voy a platicar en un primer momento enseguida con la licenciada Norma Macías. Bienvenida, Norma, muchas gracias. Muchas gracias. Ella es coordinadora de la licenciatura de Comunicación en el área de Comunicación en la Universidad Intercontinental. Platicaré también con el maestro en psicología Juan Pablo Brandt. Él es coordinador de academias en el área de la salud, también en la Universidad Intercontinental. Juan Pablo, muchas gracias. Muchas gracias a usted. Gracias a ti. Bueno, Norma, creo que lo primero es contigo. A ver, ¿es lícito? Yo creo que esta pregunta ya surge desde el atentado a las Torres Gemelas. Que los medios de comunicación nos presenten a la gente aventándose al vacío. O sea, ¿es lícito ver una imagen así? O los cuerpos decapitados, que es la primera plana de muchos periódicos. ¿O no hay que exhibir la realidad tan cruda? Y de una vez, segunda parte de la pregunta. En Colombia, con el crimen a todo lo que daba, el presidente hizo un llamado a los medios de comunicación y dijo: no le sigan el juego a las bandas criminales, esto es lo que quieren, sembrar pavor entre la población. ¿Tú qué dices? Yo creo que el problema de los medios siempre ha tenido, pues, este asunto como medio de culpa, ¿no? Parece que son como de pronto la forma fácil de echarle la culpa a algo. Entonces los medios crean violencia, la televisión incita a la violencia de los niños desde de toda la vida de la televisión. Y yo no sé si es en realidad un asunto humano, más allá de nuestras herramientas. Si en las pláticas familiares, como mencionabas, también se habla de lo mismo con lujo de detalle, pues no es nada más el medio, sino es cómo nosotros estamos percibiendo la violencia e incluso estamos interesados en verla, ¿no? Por ahí decía Roman Gubern que una de las razones por las que al ser humano le gusta o le interesa ver la violencia es porque es un asunto de supervivencia. O sea, los mensajes positivos probablemente no te ayudan a sobrevivir en alguna crisis, pero parece ser que ciertas cosas de violencia están conectadas con la supervivencia. Más allá de eso, yo creo que pues tenemos como sociedades que tener cierto cuidado de qué mostramos y cómo.
Yo creo que la idea no es ocultar los temas, sí los medios están para hacer conciencia y mostrar los temas, el asunto es cómo. Y creo que en donde nos hemos perdido un poco últimamente es en los cómo. Estos cómo tan explícitos probablemente no nos ayudan a resolver mejor, ¿no? Y como bien señalaste tú, pues quizás sí cumplen el juego de alguien más, que es el terror, ¿no? Yo acabo de presentar hace unos minutos imágenes de violencia. El público lo acaba de ver. Y si usted fue observador, se dio cuenta cómo en aquel mundo egipcio musulmán, todos los que estaban en las calles son hombres. ¿Tú has visto? ¿Dónde están las mujeres? Adentro de sus casas. Entonces dirías, es lícito mostrar eso. Pero mira, yo mismo no sería capaz de sacar un decapitado en este programa. Y creo que de inmediato mi público me lo reclamaría. Y es el cómo, ver, ¿no? Ajá. Estás hablando de violencia, sí creo que hay una responsabilidad social en mostrar un tema o en evidenciarlo, pues para encontrar una respuesta también colectiva a la violencia. Pero la forma de cómo lo haces y en qué te fijas, si en el detalle morboso o en el contexto de la situación problemática, yo creo que ahí es donde los medios probablemente han querido ganar pues este favor medio gratuito, medio fácil de las audiencias, que sí de pronto el morbo nos lleva a ver ciertas imágenes, ¿no? Entonces estamos en los opuestos, ¿no? Si muestras la realidad tal cual, te pueden decir que estás buscando esa adrenalina en el público. Y si no las muestras, dirán, en el programa de este señor todo ha de ser bonito, ¿no? Todo es happy world. ¿Te acuerdas cuando algunos grupos fundamentalistas islámicos terroristas mandaron videos de decapitación de rehenes y los transmitió la televisora Al Jazeera? ¿Te acuerdas? Eran imágenes horrorosas. ¿Cómo las pasan por televisión? Sí, y yo creo que hay una confusión también de realidades, ¿no? De las realidades creadas por los medios, en donde las de ficción suelen mostrarnos de manera evidente muchas cosas, pero el ver la realidad les da como otro carácter. Y ahí es donde yo creo que estamos un poco en esta cultura visual, haciendo mucho más evidente la parte morbosa visual que el análisis del tema, que eso es lo que sí el medio tendría que discutir, ¿no? Si hay un tema de violencia, hay que discutirlo socialmente y ver cómo encontramos salidas a los temas de violencia, pero creo que la pura imagen es impresionante, pero no nos permite tampoco llegar más allá, ni darle ninguna otra salida, ¿no? Ya estoy pensando en hacer un segundo programa contigo, porque también has visto la exhibición de la captura de delincuentes, ¿cómo es? Pronto ves a los delincuentes, ¿no? Claro, las autoridades los exhiben porque hay que exhibirlos. Y el tipo está botado de la risa, con una camisa aquí de marca, ¿no? Ya hasta hacen burla, que se ponga su camiseta para ser presentado. Juan Pablo, y hacia adentro de la familia, los juegos de video, por empezar a platicar de eso. Pensamos, no hay que mostrarle esto a los niños. Ellos decapitan y balacean y matan gente en sus juegos y cumplen misiones de narcotráfico y de prostitución. Pues hay un juego que se llama Grand Theft Auto, ¿no? Que cada vez va más